Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Comenzando nuestra Cuaresma, hoy el Evangelio nos presenta al Señor conducido por el espíritu del mal, tentado por el espíritu del mal. Y es conmovedor contemplar a Jesús en el desierto, sometido a la crisis, a la oscuridad, a la angustia, pero escuchando lo que Dios Padre quiere de él. Las tentaciones del Señor Jesús son las tentaciones de todo ser humano. Son las tentaciones del tener, del placer sin reglas morales, del poder. Son experiencias humanas, universales. Y el Señor Jesús vivió nuestra condición humana tal como es, con sus límites, con sus carencias, con sus tendencias humanas, pero vivió filialmente en la docilidad al Padre, porque Jesús no es un Superman. Eso falsearía su condición humana. Y el Evangelio nos dice hoy que Jesús, después de anunciar de ayunar los 40 días con sus noches, sintió hambre. Este detalle del ayuno es interesante, ya que pone de relieve que Jesús, físicamente exhausto, tiene fuerza para vencer al diablo. La palabra diablo en griego quiere decir división, el que divide, y lo vence con la fuerza del Espíritu Santo. El diablo le ofrece caminos engañosos, seductores. Prefiere desviarlo de su camino de fidelidad al Padre, de su ser de hijo del Padre, de hijo amado por el Padre. Las dos primeras tentaciones comienzan con la expresión: si eres hijo de Dios. Se trata de querer hacer que Jesús dude de su condición de hijo de Dios. La tentación más grave es la que nos hace dudar de que somos hijos, hijas, de que somos amados. Esa tentación muchas veces nos aísla y nos mete dudas en el corazón. ¿Cuántas veces hay situaciones en que nos podemos sentir tentados, dudar? Es llamativo que Jesús no dialoga con el diablo como Eva lo hizo.
el Señor lo corta en seco. Hay que cortar con las tentaciones que nos llevan a la mentira. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo lo invita a dar una orden, que estas piedras se conviertan en pan. Propone a Jesús que ponga las fuerzas de Dios para satisfacer su hambre, que utilice a Dios en su propio beneficio. No es solo la tentación del tener, del consumo, del materialismo. No, es la tentación de manipular a Dios. El diablo le pide que haga uso de su poder en beneficio propio. Es cierto que lo primero que necesita el ser humano es comer, pero hay también hambre de verdad, hambre de justicia, hambre de sentido de la vida, hambre de Dios. Por eso el Señor le repite: no solo de pan vive el hombre. El Señor Jesús es categórico, corta por lo sano, no se entretiene. No solo de pan vive el hombre. En la segunda tentación, el diablo lleva a Jesús al alero del templo. Tírate de aquí para abajo, porque está escrito a sus ángeles que les ha dado órdenes para que cuiden de ti. Es la tentación del triunfalismo, del éxito por encima de todo. Es la tentación del teatro, del espectáculo, de la ostentación. La respuesta de Jesús es contundente: no tentarás al Señor tu Dios. Es la respuesta llena de sabiduría que corta de manera radical con la tentación de dejarse llevar por el afán de protagonismo, por la necesidad de ser importante, por la búsqueda de lo prestigioso, deslumbrar a la gente. Jesús responde con la fidelidad al Padre vivida hasta el final. Y la tercera tentación es la más grave, mostrándole todos los reinos del mundo y todo el esplendor. Jesús le le dice el demonio: todo esto te daré si postrándote me adoras. Imagínense. Y hoy día la tentación continúa. El Señor rechazó el poder absoluto. Hoy día hay dictadores en el mundo que se creen dioses. Todo esto te daré
si postrándote me adoras. Adorar el mal, adorar el pecado, adorar, someter a otras personas a la esclavitud. Es la tentación del poder. Pero el Señor vence la tentación y la vence con la palabra de Dios. Se le acercan los ángeles y le sirven. Si el Señor Jesús experimentó la fuerza de la tentación, porque sintió miedo, inseguridad, seducción del prestigio y del poder, venció con la fuerza de Dios. Y así estamos llamados nosotros a vencer con la fuerza del Señor. Y precisamente conversando sobre este episodio con el Padre Rodolfo, que les manda muchos saludos. Ya está para terminar sus estudios allá en Roma. Me compartía unos pensamientos muy bellos. El pecado es una oferta engañosa. Fíjense cómo el diablo le dijo a Adán y a Eva que si comían del fruto prohibido serían como dioses. Ahí estaba la gran mentira. Ellos ya eran como Dios porque habían sido creados a su imagen y semejanza. El pecado se presentó como una mejora, como una oportunidad o como un ascenso, y terminó siendo una caída. Y así sigue hoy. El pecado se vende como libertad, como rebeldía, como inteligencia, como solución rápida. Muchos jóvenes hoy creen que pecar es ser más inteligentes que los demás, más libres que el sistema, más modernos que la iglesia. Pero en realidad el pecado nunca amplía la vida, la reduce, nunca soluciona nada, más bien complica, nunca libera. El pecado esclaviza. El enemigo siempre vende caro lo que en realidad no vale nada. El pecado es una oferta engañosa. En segundo lugar, la justicia de Dios no es como la nuestra. San Pablo en la segunda lectura nos ha dicho algo impresionante. La justicia de Dios no funciona como la justicia humana. En la justicia humana muchas veces decimos, el que la hace la paga. En la justicia de Dios ocurre algo desconcertante. Dios, siendo inocente, pagó por nosotros. Cristo asumió lo que no era suyo
cargó con lo que no le correspondía. Y aquí viene una contradicción nuestra. Cuando nos hacen una injusticia, exigimos a Dios reparación inmediata. ¿Por qué Dios no lo castiga? ¿Por qué no cae fuego del cielo para que borre a este desgraciado? Reclamamos nuestros derechos, pero cuando fallamos nosotros, le damos largas al asunto. Me voy a confesar después. Retrasamos la reparación. Ya sabemos que Dios nos va a perdonar, pero ¿cómo tardamos de volver a Él? La Cuaresma es el tiempo para postergar el mal y no postergar el regreso a Dios. Si Dios ya pagó por nosotros, lo mínimo que podemos hacer es volver a Él con humildad. Y por último, el desierto no es para destruirnos, es para fortalecernos. El Evangelio nos muestra que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, no para que fracase, sino para que sea fortalecido. Y fíjense en un detalle importante: el diablo ataca con fuerza cuando Jesús siente hambre. Es decir, en el momento más vulnerable. Por eso es muy importante, queridos hermanos, que nos puede pasar en nuestra vida espiritual que procesos largos de conversión se pueden arruinar por un descuido pequeño al final. Jesús nos enseña que tanto al principio como al final debemos mantenernos siempre firmes en la palabra de Dios. No basta empezar bien la Cuaresma, hay que terminarla bien. No basta ser fiel cuando todo va bien, hay que ser fiel cuando tenemos hambre, cansancio, debilidad. Entonces, hoy la palabra nos deja 3 llamadas bien claritas. Primera llamada: no creer en las ofertas engañosas del pecado. Segunda, no postergar el regreso a Dios. Tercera, no bajar la guardia en momentos de debilidad. Por eso en esta Cuaresma hagamos algo concreto. Revisemos cuál es la mentira que más fácilmente nos seduce. Acerquémonos al sacramento de la reconciliación y alimentémonos diariamente con la palabra de Dios. Porque no todo lo que humanamente aparece como ganancia es salvación. Y que en esta Cuaresma aprendamos
a desconfiar de las ofertas falsas, a confiar plenamente en la verdad que nos hace libres, en la palabra de Dios. Y por eso acerquémonos y digámosle al Señor: tú eres la paz de los que en ti confían. Recíbenos, Señor, una vez más. Conviértenos a ti de todo corazón y danos la fuerza para vencer nuestras tentaciones. Amén.